Para generar entonces la planimetría de las piezas, yo lo que hago es seleccionar la piecita que quiero, a la que quiero sacarle la línea de corte. Luego vengo acá y clic derecho para extraer la superficie. Entonces extraigo una de las dos, ya sea esta cara o esta de acá, cualquiera de las dos, porque pues para el caso es la misma. Y después de que tengo esta pieza solita, entonces voy a aplicar este comando que está acá. Voy a abrir aquí donde están las superficies y voy a buscar un comando que se llama aplastar. El icono es como un gatico que está pisado por una llanta. Entonces le doy clic ahí, aquí simplemente le doy enter y luego acá, bueno, lo voy a dejar así porque en este caso es una sola pieza, ya les explico para qué funciona esta parte de explotar. Entonces yo le digo ok y él viene y me la aplana acá. Y me la coloca en la vista superior, la vista de planta. El siguiente paso aquí es coger este comando y decirle duplicar borde. Entonces aquí estoy generando todas las líneas y finalmente aquí ya tengo las líneas de la pieza. Con las líneas de la pieza, entonces lo que hago es llevarme estas líneas y exportarlas, exportar selección a Illustrator. Entonces vengo acá y busco la extensión de Illustrator, ¿correcto? Le doy a exportar y aquí me aparece un cuadro de diálogo. Entonces pilas aquí porque aquí es donde está el detalle para poder hacer la exportación y que obviamente lo que ustedes vayan a cortar les quede con las medidas que lo planearon. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo veo aquí este archivo de Rhino, está en milímetros, en unidades, como unidades. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo genero la selección, exporto la selección en Illustrator y lo que voy a hacer no es darle un pantallazo del viewport, sino que voy a generar acá, voy a preservar la escala del modelo. Y aquí está el factor de escala. Yo lo que quiero decirles es que 1 milímetro, ¿sí?, de los que mida aquí en estas líneas sea igual a 1 milímetro en Illustrator. ¿Listo? Entonces aquí las dos deben ser iguales para que él me mantenga la escala. Entonces yo simplemente aquí le digo exportar y aquí voy a generar el archivo. Por supuesto, cuando yo abro este archivo, pues ahí me van a salir las líneas con las medidas en escala 1:1. Ahí están. Y pues ya lo que tendría que hacer en Illustrator es organizar las líneas distribuidas, digamos, en una lámina. Supongamos que de, la lámina del MDF venga en las siguientes medidas. Supongamos que vamos a colocar las medidas aquí en centímetros. Y si no estoy mal, una lámina de esas mide 122 por 244. Entonces, por ejemplo, si esta es la lámina completa, pues obviamente yo tendría que empezar a distribuir mis piezas acá para poder generar la optimización del material. ¿Listo? Entonces, de esa manera es que lo voy armando. Bueno, pero adicionalmente, o sea, ¿por qué se crea, digamos, la generación, digamos, de esas líneas de esa manera? Pues obviamente yo al final ya debería terminar con algo como lo que ustedes vieron aquí dentro de los ejemplos que les mostré. Sí, algo como lo que les había mostrado en el aprovechamiento de material en esto. Sí, mire que aquí está la distribución en una lámina de 244 por 1,83, es que es la medida. Entonces, ¿cuántas saldrían? Aquí, por ejemplo, sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en una lámina de ese grande. Entonces, esto es lo que necesitaría pues que ustedes me mostraran para poder saber cuál es la distribución y cuántas, digamos, en términos de producción, cuántas unidades del producto generarían. Bueno,
Después de eso, pues obviamente ese mismo archivo es el que me va a servir para la generación de lo que tiene que ver con la producción. Entonces, en la producción, después de que yo tengo este archivo aquí, simplemente lo que hago es guardarlo como las líneas, así como en Illustrator, ojalá en una versión un poquito anterior a las últimas, para que lo pueda abrir cualquier máquina. Y bueno, otra manera de hacerlo es a través de la extensión de AutoCAD, que es DWG. Por lo menos en la autónoma hay unas máquinas de corte por láser que funcionan con esa extensión DWG. Pero si ustedes cortaran en la universidad lo hace con el formato de Illustrator directamente. Incluso hay algunas máquinas que también funcionan con PDF. Por ejemplo, cuando usted lleva el archivo a cortar a Mundo Color, allá también lo puede cortar en PDF. Lo reciben en DWG, en PDF o en Illustrator. Pues igual allá tienen cómo abrir y hacer la transformación. Pero entonces la pregunta es cómo debe hacer uno para colocar el archivo, para empezar a digamos, a que la persona que vaya, al operario de la máquina que vaya a generar el corte, pueda interpretar qué es corte y qué es grabado y cuáles son los tipos de grabados que hay. Entonces, por ejemplo, vamos a ver eso. Entonces, por ejemplo, para el grabado en láser hay dos tipos de grabado que uno puede hacer. Está el grabado por área, que es este que ustedes ven acá. En ese caso, el grabado por área, pues básicamente yo lo puedo hacer a través de la interpretación de una imagen en blanco y negro. Por ejemplo, yo quisiera hacer un grabado como este, que es un águila, ¿sí? Con estas características. Lo que tengo es que hacer una imagen cuya interpretación, digamos, lo que esté de color negro sea lo que está más profundo y lo que esté de color blanco sea lo que está en alto relieve. Y en ese orden de ideas, pues la escala de grises que está entre ese blanco y el negro, pues van a ser las diferentes alturas que tenga. ¿Cómo se traduce eso a la máquina? Pues obviamente la máquina, lo negro le coloca la mayor potencia al láser, lo blanco le quita la potencia al láser y las escalas de grises pues le va aumentando la potencia dependiendo de qué tan oscuro sea el gris, qué tanto brillo pues o el grado de brillo que tenga ese color gris. Entonces, bueno, eso obviamente se pueden grabar muchísimos tipos de materiales, van desde metal hasta cuero, papel, o sea, yo puedo grabar en diversos materiales dependiendo obviamente de la máquina y eso ya lo explicarán los compañeros la próxima semana. Eh, en términos de grabado de área, quiere decir que yo también puedo colocar, por ejemplo, una imagen JPG. Por ejemplo, para este tipo de cosas, yo puedo generar grabados a través de una foto, o sea, grabado en madera, pero a través de una foto. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Pues es un poquito lo que ustedes ven acá. Yo tengo una foto y esta foto la convierto a escala de grises y después esta foto la llevo a la máquina y la máquina lo que va a hacer es la interpretación de lo que les decía ahorita. Los puntos negros él los va a tomar como potencia del láser máxima, los puntos blancos como potencia mínima y los grises los va a terminar en diferentes alturas. Entonces va a quedar así. Pero entonces cuando uno lo que quiere hacer es planear, por ejemplo, el grabado en una pieza de MDF, una pieza de este tipo, de un prototipo que yo estoy haciendo, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Yo puedo hacer este grabado por área, pero por supuesto yo no puedo definir, por ejemplo, aquí, si digamos que yo quisiera en esta pieza hacer una estrella, en esta parte de acá, pero esa estrella que fuera un grabado por área, es decir, que fuera rellena. Entonces, eso lo tendría que hacer directamente en Illustrator. ¿Cómo lo hago? Genero aquí una capa adicional que se llame grabado, grabado por área. También hay un detalle aquí, en este caso sería esta una capa que se llama capa de corte.
Entonces, cuando el operador de la máquina abra el archivo, pues se va a dar cuenta que obviamente la capa de corte es a la que él le va a asignar a la máquina para que le aplique la potencia máxima que atraviese, que haga que el láser atraviese todo el material para poder generar el corte. Y en el caso del grabado de área, pues entonces él lo va a ejecutar eh, con la variante de potencia, ya de acuerdo obviamente a esa escala de grises que yo tenga. Entonces, voy para allá. Por ejemplo, digamos que si yo quisiera hacer la estrella aquí, si yo la dejo así como está, donde solamente quiero que el láser pase por toda esta esquina, pero que no corte, sino que sea grabado, entonces esto es lo que yo llamo un grabado vectorial. Entonces les voy a mostrar, cómo quedarían esos tipos de grabados. No los que son por área, sino los que son por grabado vectorial como tal, o grabado de líneas, pues. A ver si encuentro una imagen, por ejemplo estas. ¿Sí? Esto, bueno, no, estos son de área, pensé que eran, bueno, no veo una aquí, pero una aquí como bien clara. Pero bueno, es básicamente, bueno, es esto que ustedes ven aquí. Sí, es básicamente que la máquina pasa y simplemente hace el recorte del vector como tal. O sea, le aplica poca potencia al láser y no es un área, sino que simplemente pasa el láser allí por la línea. ¿Listo? Entonces, de esta manera sería un grabado, pero no sería un grabado por área, sino grabado vectorial. Entonces, para eso tendría que hacer otra capa que sea grabado de línea o grabado tipo línea. Entonces, en este caso lo colocaría en esta capa de acá y ahí se acabó el tema. Pero si el grabado fuera de área, entonces ya lo que tengo que hacer es añadirle un relleno. Entonces, para este caso, si es negro, él me colocaría toda esta área de una sola, con una sola potencia. Pero yo esto también lo puedo hacer con colores. Entonces, por ejemplo, si hiciera el grabado y le colocara un grabado radial, entonces él me va a colocar más oscuros los bordes y los va a ir desvaneciendo hasta el centro. Pero a la hora de exportar esto, puede guardarlo, entonces simplemente lo que yo hago es archivo, guardar como, y aquí le voy a decir que lo exporte en PDF, ¿sí? Cuando le doy guardar, mire aquí lo que sucede, ¿no? Tengo aquí compresión de imágenes. Entonces, mire, las imágenes en escala de grises, ¿sí? Si las puedo, que las pueda comprimir. Un momentico. Bueno, no. Aquí en PDF él me lo va a interpretar así como está. Es cuando uno lo va a exportar uno lo va a grabar como DWG en la extensión del AutoCAD. Entonces aquí sería exportar, exportar como, y aquí está DWG. ¿Listo? Entonces cuando yo le doy DWG, aquí sí es donde está el tema. Entonces, número de colores. En este caso lo voy a dejar en color real. Pero lo que le voy a decir acá es que el formato de rasterizado, para los que no saben pues qué significa rasterizado, rasterizado es la interpretación que se le da a un degradado o a una imagen que tenga relleno desde los vectores para convertirla a lenguaje de píxeles. Entonces en este caso le voy a decir que rasterice la imagen es como JPG y cuando yo lo exporto acá, teniendo en cuenta obviamente aquí el factor de escala, recuerden que esto aquí está
esto aquí creo que está en centímetros, ¿sí? Entonces, por supuesto, quiero que me mantenga esa escala. Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo exportar como, busco aquí el AutoCAD, la ubicación, la rasterizada en JPG, y ojo, aquí que 1 centímetro de Illustrator sea igual a una unidad de AutoCAD. Entonces, se asegurarán allá, obviamente, que esto, cuando abran el archivo y lo vayan a interpretar en la máquina, pues tenga obviamente 1 centímetro. Y le dan OK. Entonces, cuando él cierra aquí, pues ya me está generando este archivo, que es el archivo de AutoCAD, el DWG. Y tiene las áreas rasterizadas, es decir, que las tiene como imágenes JPG, lo que va a permitir que la interpretación de las diferentes capas pues la pueda entender la persona o el operario de la máquina. Hay algo a tener en cuenta aquí, es que en algunas partes, particularmente en Mundo Color, una vez me pasó que el hombre, bueno, digamos que ya ha entrado usted colocándole los nombres a las capas, y esta que sea capa de corte, esta que sea grabado de aresta, que sea grabado de línea, pues ya con eso, digamos, bastaría para la generación del corte o de la aplicación del corte como tal, el corte y el grabado. Pero en el caso de algunas partes, como por ejemplo en Mundo Color, cuando yo llevé una vez un archivo, él me dijo, el operario de la máquina me dijo que ellos utilizaban una categoría de colores, haciendo, por ejemplo, para el corte, que las líneas fueran de color rojo, ¿sí? Entonces, que las líneas fueran de color rojo, ¿sí? El área como tal. Y cuando estuviera hablando sobre el grabado de línea, que lo hiciera en color negro. El grabado de área sí normal, en blanco y negro, pero los grabados en negro y los capas de corte de color rojo, para que él supiera cómo iba a ser, porque hay veces que llevan los archivos y está todo en una sola capa, entonces esto, digamos, la codificación de color hace que él entienda cuál va en qué capa. A mí personalmente me gusta llevarlo así porque aquí así me parece mucho más claro, digamos, para el personaje. En ese sentido, yo cuando se lo llevé para hacer unos objetos pues, que mandé a hacer la otra vez, eh, todo estaba así en negro, todo estaba de color negro, y aunque digamos aquí no se podía ver cuál era la diferencia entre uno y otro, pues sí se podía notar aquí, ¿no? En las capas. Entonces, pues ya de entrada él lo pudo resolver, pero me hizo de todas maneras la aclaración que normalmente las capas, las líneas rojas se utilizaban era para el corte. Entonces, bueno, ahí se los dejo pues como para que de pronto no vayan a tener algún problema. Listo. Entonces, vamos al tema de la interpretación de los planos. Cómo, por ejemplo, poder lograr eh, una interpretación de cómo armar los diferentes planos y las diferentes partes que hay ahí. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo cuando yo tengo una pieza aquí, un momentico, es que esto estaba suelto, entonces lo voy a, ya. Listo, entonces cuando yo tengo estas piezas que están armadas aquí, lo que voy a hacer es una especie de explosión, la representación de explosión de la pieza como tal. Bueno, luego estas de acá también las voy a correr. Esto puede ser dependiendo obviamente de cómo sea esta, porque por ejemplo es una pieza sencilla, es un producto sencillo, pero dependiendo del número de piezas que ustedes tengan, pues serán unas más complejas que otras, ¿no? Entonces, llego hasta el punto de separarlas, y una vez separadas, vamos a separar digamos, por aquí. Bueno, y después de tenerlo así, pues yo puedo entender un poco mejor cómo es
la separación, digamos, de las diferentes piezas que hay ahí. Entonces, ¿qué hago aquí en este caso? Yo selecciono, ¿sí? Vuelvo aquí a Dimension, crear dibujo 2D. En este caso le voy a decir, dibújeme la vista actual, ¿sí? Y aquí le puedo colocar, por ejemplo, el nombre a la capa. Él me va a crear una capa donde allí van a estar las líneas que voy a dibujar. Yo puedo aquí seleccionar cuáles líneas y cuando ustedes abren esta ventana, esta opción en Windows, aquí les abre una ventanita que les da la previsualización que mostrar las líneas tangentes, mostrar las líneas escondidas, mostrar el rectángulo del viewport, ¿sí? Mantener las capas de recurso. Bueno, para este caso yo solamente voy a exportar las líneas por fuera, las que se ven de afuera, y le digo OK. Entonces, mire, van a pasar dos cosas. La primera, se me va a crear una capa aquí que se llama plano y dentro de esa va a haber otra que se llama líneas 1. Y lo segundo es que en la vista superior se va a colocar el dibujo con esta perspectiva. Entonces yo le doy OK. Entonces él empieza a hacer el proceso acá, ahí está dibujando. Y ahorita que termine van a ver ustedes que sale el dibujo ahí. Entonces mire, cuando yo me paso aquí a la vista superior, lo que veo aquí es que obviamente queda el gráfico dibujado. Estas son líneas planas. Y estas líneas planas yo las puedo llevar, por supuesto, a Illustrator. Y entonces digo exportar selección. Le voy a poner aquí perspectiva 1, exportar. Y aquí en este caso, como no necesito que sean del mismo tamaño, simplemente le voy a decir que haga un pantallazo del viewport. Entonces le digo exportar y acá las abro. Entonces aquí ya me quedaron las líneas. Yo estas líneas pues tengo la ventaja de que yo les puedo modificar, por ejemplo, el tamaño del trazo. Les puedo cambiar el color del trazo, por supuesto. ¿Sí? Aquí de pronto lo que no puedo hacer es pintarlo o añadirle relleno, porque pues inicialmente, obviamente como estos son trazos abiertos, pues no lo puedo hacer. Sin embargo, lo que sí puedo hacer aquí para añadirle relleno, que era como el manual que ustedes vieron ahorita, que les mostré, donde ellos cogían y pintaban estas piezas así, sí lo puedo hacer, que ya esta parte aquí es un truco ya de Illustrator, entonces le dan a expandir, que convierte el trazo en relleno, correcto, luego aquí unen todo, le voy a dar control 8, que es trazado compuesto, y finalmente lo que voy a hacer aquí es clic derecho, release. Entonces mire que ahí ya se generaron las diferentes piezas. Entonces lo que voy a hacer es desagrupar, voy a coger esta y la voy a borrar. Entonces mire que ahí se generaron todos los rellenos. Yo aquí obviamente los puedo pintar, los puedo colorear como yo quiera. Entonces también es una manera pues como de generar, digamos, este tipo de expresión como la que ustedes vieron allí. Es decir, ya esto es más manejo del software que como tal. Hay varias cosas y es que, por ejemplo, en un plano a veces yo necesito saber qué está pasando acá. Digamos que aquí estoy explicando el mecanismo. Entonces necesito conocer cómo funciona ese mecanismo. Pues entonces organizo la vista aquí, donde simplemente oculto todas estas partes. Sí, este mecanismo que estoy viendo acá, simplemente selecciono, le digo dibujo 2D, lo mismo, ok. Él viene aquí en la vista de planta y lo dibuja. Y luego acá le digo exportar selección como Illustrator. Profe, pero eso es para generar las infografías, ¿cierto? Sí, 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 claro. Las infografías y los manuales de ensamble. Entonces Listo. genero acá, le doy exportar y luego vengo aquí, abro. Entonces como para hacer una especie de acercamiento.
Voy a copiar este, control C, y me lo voy a llevar acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Yo puedo tener la expresión, digamos, de esta manera. Entonces, cojo aquí, es como si estuviera haciendo una especie de acercamiento. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Hay algún comando para generar planos seriados? No, pero sí hay técnicas para generarlos. Ya le voy a explicar cómo. Por ejemplo, yo puedo coger esta parte de acá y rodearla, digamos, con un círculo rojo y hacer, ahí estoy indicando que estoy haciendo como un acercamiento a esta parte de acá, ¿no? Entonces es una manera, digamos, de generar la expresión para poder mirar, por ejemplo, cómo se arma una pieza o poder entender este mecanismo. Tengan en cuenta algo y es que a la hora de generar los manuales de ensamble, un momentico, yo busco uno que tengo acá de... Al generar esos manuales de ensamble, yo tengo la manera de colocar la identificación de las piezas, ¿no? Esto es bastante útil porque a la hora de enumerar los pasos de ensamble, voy a poder saber cuáles son las piezas que están ensamblándose unas con otras. Entonces, vital, digamos, para la generación de esos manuales de ensamble, pues primero tener armado la totalidad del objeto para yo poder saber cómo lo estoy armando, o sea, qué es lo que voy a armar, o todas las partes esas conjuntas que me van a generar al final. Y también evidenciar, por ejemplo, cuál es la pieza A, cuántas de esas piezas A vienen, cuántas de esas piezas B y así sucesivamente. ¿Listo? Yo puedo entender que el ensamble de la pieza B con la pieza F, con la pieza N, con las dos piezas N, y mire las acciones de ensamble aquí con flechitas, con líneas punteadas y todo eso. Entonces, esta expresión también es bastante, o sea, hace aclarar. Mire lo que hablamos ahorita. ¿Sí? Yo tengo un acercamiento aquí donde hago este circulito y yo sé qué es lo que está pasando aquí, trayéndolo, digamos, a una escena con mucho más zoom, con un acercamiento, lo mismo que acá. Entonces, ese es un buen ejemplo. Este manual se los dejo ahí está en el mismo enlace de proyectos eh, del cual tiene acceso a la carpeta, pues, desde la página web. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Igual, obviamente, cuando uno empieza a hacer esto es que se da cuenta, se va dando cuenta, pues, como de los diferentes temas que hay que tener en cuenta para la generación de esto. Entonces, el primer paso, pues, obviamente es diseñarlo y el segundo... Perdón, qué pena. Pero es una duda tonta y pues, boba. Pero Ajá. fue, o sea, ¿cómo fue que tú organizaste cuando lo separaste? ¿Lo hiciste como por que te quedaran simétricamente pues separados? Ah, no, simplemente utilizando la herramienta mover. Por ejemplo, yo cogí esta pieza, le dije Sí. mover y lo pongo 30, o sea, le doy una distancia específica. ¿Sí? Entonces, en este caso, le digo mover y lo coloco aquí en 30, luego lo muevo junto con este otra vez 30, Ah, ya, ya, ya. o sea, luego este otra vez tan y así sucesivamente. Entonces los voy separando, digamos, a una distancia o que equidistante, sea una distancia que sea igual para todos, Ujú. para que tengan la misma proporción. Obviamente Ok. esto no funciona en todas las cosas, en este caso funcionó porque pues es bastante sencillo, pero si ustedes tienen un objeto que ya tiene un grado de complejidad bastante alto, pues entonces ya aquí hay que mirar otra manera de expresar el tema, como por ejemplo el manual que les mostré ahorita, pues que es de pronto, ese manual tiene muchas más partes de las que yo tengo allí. Entonces miren que aquí hay una identificación previa de varias partes, entonces ya lo hacen
uniendo de a dos piecitas, de a dos o tres piecitas. Ah, ok, profe, Profe, dale. otra Lo ideal es que pregunta. quede claro, pues, lo ideal es que quede claro. Ajá. Cuando uno va a organizar las capas, pues para que ya corte la máquina, eso uno hace con la totalidad de de las piezas, ¿no? No Sí, con una correcto. sola piecita, así como usted hizo. Sí, correcto. O sea, en ese sentido sería hacer esto. Momentico. Bueno, por decir que todas estas hayan sido todas las piezas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a generarlas. Entonces vengo y busco aquí el comando smash. Bueno, aquí sería pieza por pieza, ¿no? Enter, enter, entonces ahí me genera. Entonces esta, vengo y la corro acá, listo. Luego hago lo mismo. Entonces aquí tengo la segunda pieza, tercera. Y voy borrando, así sucesivamente. Pues pilas porque hay unas que, por eso yo la voy moviendo porque ellas van quedando una encima de otra, ¿no? Entonces ahí va quedando y bueno. Lo bueno de este comando es que cuando yo le hago la interpretación, pues él la hace, bueno, en este caso no, pero él la hace independientemente de cómo esté, y con esto me refiero a que, por ejemplo, si esta pieza no estuviera recta, porque yo aquí pues recta pudiera aprovechar la misma línea que genero desde esta vista, pero si ella no estuviera así, sino que estuviera, por ejemplo, así. Y aquí no hay una vista ortogonal que me permita tener la medida real. Sí, mire que en la vista de planta no se ve bien. En la vista frontal tampoco, en la vista lateral tampoco. Entonces, este sí va a garantizar, este comando sí garantiza de que él me haga una apertura de la pieza en la medida real. Entonces, por eso es bueno pasarla por ahí. Ahora, la próxima clase les voy a hablar sobre otras aplicaciones que tiene ese comando. Entonces, al final lo que hago yo es generar las líneas, las corto. Y bueno, ya estas líneas ya me encargo pues sí, me encargo ya de, por ejemplo, aquí agruparlas. Control G. Ya para tener el orden pues definitivo del... Profe, pero igual, o sea, como que el diseño toca sacarlo de una vez como si fueran planos. Correcto. O Ajá. sea, yo no es como que yo genere un sólido y luego le diga al programa córtemelo. No, también funciona con sólidos. Lo que pasa es que para este caso, como el ejercicio es simple, es cortar una lámina. Entonces, pues ahí, no, ahí digamos que no tiene problema. Listo, ya estando las líneas generadas, pues el proceso que les hablé ahorita, que era simplemente coger esto, seleccionarlo y decirle exportar como, exportar selección, pasarlo a Illustrator, en Illustrator lo organiza uno. ¿Listo? Pero, entonces, ya para allá iba. Entonces, Profe, lo que me está pregunta. preguntando Daniel, ajá. Bueno, pues supongo que eso lo dirás ahorita más tarde, pero entonces, en parte de las entregas, lo que tenemos que entregar de Rhino al archivo, ¿es el sólido o son los No, el planitos? sólido y los planos, ambas cosas, porque de todas maneras es que el plano es el plano de corte. Pero el plano de corte también te tiene que mostrar en el archivo de Rhino o eso se te muestra por Illustrator y todas esas No, cosas. ustedes lo pueden hacer, o sea, lo hacen la distribución del plano de corte en Illustrator Ah, ok, y lo ok, ok. exportan como un PDF. Me Listo, pasan el PDF. listo, ¿Listo? Que profe. el PDF sería el archivo que usted lleva a cortar, por ejemplo, al taller de diseño, por decirlo así. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, dentro de, esto es un ejercicio que, donde yo le encontré la aplicación, digamos, a este tema de acá.
Con respecto a la aplicación, me refiero a, si yo, por ejemplo, tengo un zapato, o sea, yo puedo diseñar este zapato, y si yo quisiera fabricar este zapato, lo puedo hacer también. Por ejemplo, ¿cómo saco los cortes? Píllese aquí, ¿cómo saco los cortes, por ejemplo, del zapato? O sea, teniendo en cuenta, yo compro una suela normal, como las que venden en el centro, ¿sí o no? Entonces, cuando yo compro la suela, yo lo que hago es medirla y la genero en Rhino. Estoy hablando en este caso de este objeto. Estoy hablando en este caso de este objeto. O sea, yo en el centro hoy compro una suela y entonces ella viene así. Bueno, no viene con esta vaina, sino que ella viene como con una superficie aquí. Perdón, con una estructura aquí. Entonces, la modelo en Rhino y ya teniendo las medidas, o incluso escaneada, ya teniendo escaneado esto, lo que hago es montarle aquí una forma de un pie, hago esta distribución y yo con ese mismo comando puedo sacar, por ejemplo, los cortes aquí. Entonces, por ejemplo, mire, yo tengo este corte que es la parte de la lengua del zapato, entonces vengo acá y le aplico el comando Smash. Enter, enter, listo. Entonces mire que él me hace el unroll aquí. Obviamente Oh, él generó todo esto de aquí, porque esta pieza que yo tengo, mire que esta pieza tiene un grosor. Entonces lo que está tirando es la parte de arriba, la cara de arriba, que es esta. La cara de abajo, que es esta. Y todos los pedacitos de superficie que hay aquí rodeando toda la superficie son estos pedacitos que ustedes ven acá. Estos chiquiticos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí se me olvidó que esto estaba así, pero yo lo que hago es clic derecho, suelto la cara de arriba y a esta le aplico el comando. Enter, 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 y mire que ahí me queda esta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo cojo esta vaina y le saco el plano y esto lo monto después en un archivo, por ejemplo, de Illustrator, y monto las demás partes del zapato, las monto en Illustrator para que me queden ya sobre un plano. Yo puedo coger un pedazo de cuero y cortarlo con láser para que él me saque el zapato en cuero. Y perfectamente no ya lo con el corta zapato en bien. cuero yo lo puedo coser. O sea, lo puedo coser y me va a quedar con exactamente la medida de lo que yo necesito. De hecho, es una de las aplicaciones que le daba yo, por ejemplo, al Rhino, cuando yo le daba clases a diseño de vestuario allá en la San Buenaventura. Yo tenía un curso de Rhino que era orientado precisamente al tema de calzado, de creación de calzado. Entonces, hacíamos el ejercicio con las estudiantes de diseño de vestuario, donde ellas compraban una suela, cogíamos la suela y la escaneábamos, entonces me quedaba el objeto 3D y sobre ese objeto 3D empezábamos a hacer el diseño de un zapato. Y luego ellas, al final, el proyecto final era fabricar el par de zapatos que tenía eso. Y lo hacíamos era de esa forma. ¿Listo? Pero aquí les voy a dar un dato de una aplicacioncita para escanear, una aplicación de celular que se llama Clone, para que le peguen una cacharreada. Esto no es, ¿cómo es que se llama? No es requisito pues ni nada este semestre, sin embargo es manejo de las herramientas y que le descárguensela al celular y la pueden hacer el tema. Entonces pille lo que ¿Es es la gratis? aplicación. Ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Yo cojo un modelo de cualquier cosa, en este caso un pajarito que es un juguete, imprimo esto, ¿sí? Y con la aplicación lo que hago es que voy escaneando el modelo y cuando lo voy construyendo, mire que aquí en la parte de acá sale el modelo en malla poligonal. Entonces, por ejemplo, Rebom. ¿usted con eso qué puede hacer? Ahí, bueno, usted lo puede, incluso la aplicación trae unas herramientas allí que permiten exportarlo a diferentes
a diferentes formatos y no sé qué. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Uno puede, por ejemplo, coger el pie de uno, escanearlo, y con el pie escaneado ya usted se puede hacer un par de zapatos a la medida y le van a calzar como un guante con este proceso que le estoy mostrando acá. Sí, es cuestión de poner a trabajar, digamos, las herramientas a favor de uno. ¿Listo? Entonces, muchachos, bueno, tengan en cuenta eso. ¿Por qué voy como cerrando acá? Porque recuerden que nomás la universidad, el Zoom de la universidad nos da un plazo de hora y media para trabajar. Entonces ya por lo menos ahí tienen unos comandos para empezar a desarrollar eso. Vamos a esperar la próxima clase, la exposición de los compañeros, y la próxima clase les voy a explicar otros comandos más relacionados a esta parte de fabricación, o sea, para que ustedes le encuentren la utilidad de la aplicación a esa parte de la fabricación de prototipos o incluso a la producción de modelos reales, ya series cortas o cosas así. ¿Listo? Respondo las últimas dos preguntas que tengan porque ya son las 3:25, a las 3:30 de corta. Profe, yo tenía una pregunta, no, pues mentira, pues ya simplemente saber la entrega para cuándo y pues eso usted no lo dice después. Ah, bueno, la entrega, pues tengamos en cuenta que estamos en la semana 12. 2, en la semana 13 de clases. Bueno, 12 pues porque en la semana, es decir, se corrió como una semana aquí, entonces como quien dice estamos a un mes y una semana. En teoría, la entrega 3 estaría para dentro de 15 días, lo que quiere decir que es para dentro de 20 días. ¿Listo? Entonces tienen 20 días para planearse el objeto y tal. Ah, bueno, cabe anotar que pues como es un trabajo que es bastante extenso, lo vamos a hacer en grupos, ¿listo? Entonces lo vamos a desarrollar en grupos porque pues es difícil digamos que la generación de eso en particular. Entonces, si quieren, trabajan con los mismos grupos. Mejor dicho, la próxima clase más bien escojan ustedes los grupos y la próxima clase me dicen quiénes van a trabajar. ¿Listo? Para que lo vayan desarrollando. Bueno, la próxima clase, después con la explicación de los compañeros y de lo que les voy a dar, entonces me dicen los grupos para yo apuntarlos acá y darles una numeración, grupo 1, grupo 2, etcétera, para que así mismo me puedan hacer la entrega ordenada de los archivos. Estaríamos hablando que para dentro de unos 20 días aproximadamente sería la entrega 3, es decir, la entrega del modelo 3D separado por capas con el plano de separación de los cortes. Y ya quedaría para la última semana de clases la entrega 4, que es ya la parte de representación a través de renders. Que esa representación a través de renders, pues la idea es que las próximas clases también terminemos de ver lo relacionado pues con el keyshot para que ustedes puedan hacer esa expresión de la idea. ¿Listo? Listo, muchachos. Bueno, nada, vamos a dejar hasta ahí. Igual ya ahí tienen bastantes cosas para trabajar, o sea, bastantes comandos. Recuerden que este video lo voy a subir a la página, perdón, al canal de YouTube. Los videos los pueden ver a través de la página. Y lo otro es que cualquier inquietud que tengan, pues a través del correo electrónico, como hemos hecho o Profe, como hicimos con varios esta semana. Cuéntenme. lo de la botella, ¿cómo te lo montamos? Yo les di a ustedes un enlace. Sí, pero en preentrega, en entrega, es que había muchas carpetas y no sabemos a cuál Listo, subirla. espere un momentico, yo ya la organizo. En la de la entrega, en la que dice entrega. Listo. En la carpeta de entrega ahí creo que están espere un momentico, yo me meto aquí al OneDrive para ver de una vez eso. Aquí en proyecto 2, ustedes se meten Ajá. aquí. Entonces voy a crear de hecho una que diga entrega y otra que diga trabajo en clase. Entonces en la que dice entrega me la colocan, ¿listo? La otra Ah, listo. simplemente es para los trabajos en clase, que es lo que vamos a desarrollar. Y les diré que son unas vainas de render que pues en teoría ustedes me están debiendo, pero pues las podemos entregar más adelante, eso no hay problema. ¿Listo? Listo, listo, profe. Gracias.
Profe, Dime. también nos podrías decir como qué renders te debemos, o sea, porque es que yo sé que en clase hicimos como algunas cosas, Sí, pero Los del algunos que parlante. ustedes no me han entregado, lo del parlante, ustedes no me han entregado algunos, pero entonces la próxima clase se los menciono para que me ok. lo entreguen con esta entrega, con la entrega que les acabo de explicar. Ok, es como para Uy, saber profe, bien pero como que ese, a qué ese, entregaste. ese coso del parlante, yo creo que ojo, ya no lo, yo por lo menos no tengo eso. No, Eso no en hay el lío caballo en el porque de todas computador de maneras